Le he solicitado a una herramienta de inteligencia artificial que me generase una imagen de una persona planchando y una persona cuidando de sus hijos. Y en ambos casos me ha generado una imagen donde esa persona es una mujer. Esto sería un ejemplo de amplificación de sesgo de género, ya que refuerza la idea de que el espacio doméstico y los cuidados pertenecen a las mujeres. Ahora bien, esto por sí solo no es una prueba concluyente de que ese sistema o herramienta tenga ese sesgo de forma general. Habría que comprobar si realmente ese patrón se está replicando. Pero lo que sí sabemos es que la inteligencia artificial aprende de datos históricos y contextuales. Y además está diseñada, entrenada y evaluada por personas. Así que, aunque no es lo correcto, sí que es lógico que la inteligencia artificial acabe replicando los sesgos que ya existen en nuestra sociedad. Así que hoy vengo a explicar rápidamente cuáles son los 3 sesgos principales de la inteligencia artificial. El primero es el sesgo estadístico o computacional. Y estos surgen cuando los datos de entrenamiento del sistema no reflejan bien la realidad. Por ejemplo, imagina que desarrollamos un sistema de reconocimiento facial y lo entrenamos principalmente con rostros con rasgos. Este sistema va a funcionar bien con este tipo de rasgos, pero probablemente tendrá más fallos con personas de otros orígenes. El segundo es el sesgo cognitivo o humano. Aquí el problema ya no está solo en los datos, sino en las personas que diseñan, evalúan, entrenan y utilizan este sistema. Esto ocurre porque todas las personas tenemos diferentes formas de pensar, experiencias y prejuicios que influyen en cómo definimos qué es correcto, qué es relevante o qué significa realmente que algo está funcionando bien. Y el tercero es el sesgo sistémico y uno de los más complicados de solucionar o abarcar. Porque el problema ya no está solo en los datos o en las personas, sino que engloba todo el sistema, de ahí que se llame sistémico. Este va desde las normas, prácticas y procesos hasta la cultura y la sociedad. Y precisamente por eso puede que la inteligencia artificial acabe replicando desigualdades como si fueran totalmente normal, porque forman parte de nuestro sistema. Por ejemplo, imagina un sistema de inteligencia artificial que va a decidir a quién conceder un préstamo. Si históricamente ciertos barrios han tenido menos acceso a crédito, peores condiciones económicas o más rechazo por parte de los bancos, los datos reflejarán esa desigualdad. Y entender esto es súper importante, porque tenemos que asegurarnos que un avance, como lo es la inteligencia artificial, no suponga un paso atrás en ningún otro aspecto.